Significado de la película Autor Orpheus para leer 5 minutos publicado 6 y 2. 2022 actualizado 1 y 12. 2022 probablemente todas las personas creen en algo fabuloso. Esta creencia viene de la infancia. Y luego, de adultos, muchas personas se sienten fascinadas por las historias fantásticas. Estos cuentos de hadas para adultos sobre elfos, orcos, duendes, magos, interesan a personas de todas las edades. Se han hecho muchas películas y series de televisión. La gente cree en la luz y los buenos magos, magos malvados. Y hoy continúa la marcha victoriosa de las obras del género fantástico. La introducción anterior era necesario para prepararse para la revisión de la película Cuentos de Miedo. El título es intrigante. Simple y conciso. ¿Qué pasaría si los realizadores de la película decidieran resumir y compendiar de algún modo todo lo que se ha filmado y escrito antes que ellos? Ciertos motivos de la narración, por ejemplo, fueron tomados del cuento de hadas, El traje nuevo del rey. Esto es lo que vamos a tratar hoy. Hablaremos del significado de la película Cuentos de Miedo, consideraremos el argumento y los personajes. Breve argumento. La película trata de un país ficticio, que tradicionalmente se sitúa en la Edad Media. Este país está habitado por hermosas princesas, magos malos y buenos, gobernantes y gobernadas, gigantes, enanos y otras criaturas de cuentos de hadas. La magia está por todas partes. Un gobernante llamado el Rey del Acantilado Solitario deseaba a una hermosa doncella y se casó con ella. Pero intervino la magia oscura. La princesa se convirtió en una anciana de aspecto horrible. El rey del Valle de las Nieblas no tiene hijos. Le dijeron que la reina, su consorte, podía quedarse embarazada comiendo el corazón de un dragón. Decidido, el valiente rey va personalmente a la guarida del dragón para conseguir el corazón del dragón. Otro soberano, llamado el Rey de las Montanas Salvajes, tiene como mascota una pulga que crece hasta alcanzar un tamaño gigantesco. Por desgracia, no es tan honorable como el rey antes mencionado, ya que entrega a su propia hija a sangre fría a un temible orco que vive en las montanas. Mala suerte para la princesa y su marido. Todos los gobernantes y sus cortesanos se han escondido tras los sólidos muros de piedra de sus castillos. Y detrás de ellos, algo muy terrible está sucediendo. Hay intrigas, falsas promesas. Así es el mundo fantástico de los terroríficos cuentos de hadas. Según el argumento de la película Cuentos de Miedo, la acción se desarrolla en 3 reinos ficticios. Es interesante que, a lo largo de la cinta, cada trama se desarrolle de forma independiente. No se solapan unas con otras. La primera historia en el primer reino, los esposos reales no tienen hijos. Un hechicero les predice que deben matar a un dragón marino. La reina debe beber una poción especial y comerse el corazón del monstruo para quedarse embarazada. El rey va personalmente a luchar contra el dragón. Muere, pero consigue el corazón del dragón. La reina, que es una mujer poderosa, no llora la muerte de su marido. Se come el corazón del monstruo y bebe la poción. Y nace un heredero. A continuación, se muestra cómo crece el niño. El joven príncipe se hace amigo del hijo de una sirvienta. Un día, este es expulsado del castillo y se mete en problemas. El príncipe decide salvarlo y huye del castillo. Entonces la madre, con la ayuda de un hechicero, se convierte en un dragón volador que debe matar al amigo del príncipe. Tom tiene que luchar contra el dragón y matarlo. Así es como el príncipe mata a su madre la reina. El final, a pesar de esto, es feliz. Quizá los guionistas quisieron transmitir al público con la ayuda de una metáfora que los padres pueden ser opresivos, dando a la madre del príncipe la imagen de un monstruo. Todo ello dio lugar a un enfrentamiento entre las generaciones más jóvenes y las mayores. La segunda historia, otro relato, muestra la historia del rey de acantilado solitario. Este gobernante se caracteriza por un estilo de vida ocioso. Un día, después de un banquete, oye cantar a una doncella junto a la ventana de su castillo. Decide conocer a la doncella y le hace un regalo. Pero resulta ser una anciana.
Por la noche, se acerca al rey. Cuando éste la ve, se enfurece y ordena que la lleven al bosque. Pero allí conoce a una buena hechicera que la transforma en una joven y hermosa doncella. El rey sale de casa y encuentra a la muchacha. Se casa con ella. Pero la hermana menor de la doncella asiste a la boda. Por envidia, se corta y se vuelve fea. El final de la historia es muy sombrío, a diferencia del cuento, El jardinero y el padisá, en el que el astuto plebeyo consiguió salirse con la suya. El cuento también tiene una moraleja. Quizá no se trate de la apariencia. Y las mujeres deberían aceptar la llegada de la edad, no intentar rejuvenecerse. ¿Por qué poner el listón tan alto? Una mujer de edad avanzada ya puede vivir sola con su hermana, o encontrar un hombre de su talla. La tercera historia trata de un rey de las montañas salvajes que tiene una mascota en su corte en forma de pequeña pulga. Pero crece hasta alcanzar un tamaño enorme y se convierte en una oveja. El rey quiere más a la pulga que a su propia hija. Le lleva a médicos, le da de comer y la cuida. Pero la pulga gigante muere de repente. Entonces el rey ordena que la despellejen y monta un espectáculo. Los hombres tienen que adivinar a quién pertenece. El ganador se casará con la hija del rey. Solo el ogro orco tiene suerte. El rey le entrega a su hija no amada sin remordimientos. El orco la lleva a una cueva con muchos restos humanos. Quiere acostarse con la chica, pero ella lo mata. Luego le lleva al rey la cabeza del orco. La historia enseña que hay padres que, por su propio interés, están dispuestos a sacrificar incluso a su hijo. Por eso debemos pensar en lo que ocurre a nuestro alrededor e intentar hacer del mundo un lugar mejor. Aquí termina nuestro análisis del significado de la película Cuentos de Miedo. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, estaremos encantados de escucharte en los comentarios. Valora este artículo, añade un comentario, cancelar respuesta Mila 9 y 2. 2022 en 7:47. La trama y el mensaje de la segunda historia no están bien descritos. La hermana menor está celosa de la juventud de su hermana, pero el sentido de su tortura es que es tan altruista e incapaz de vivir sin su hermana que la ha hecho sin contemplaciones del castillo, antes de decir en su fuero interno que se despellejaba, para volver a ser joven. La menor se tomó al pie de la letra las palabras de su hermana y no se cortó, sino que pidió a un hombre cualquiera que la despellejara. Todo esto no lo hizo tanto por celos de la belleza de su hermana como por el deseo de estar cerca de ella. Al final, por supuesto, muere. Además, no vi el final de la historia, en el que la hermana mayor envejece de nuevo y huye de su rey. Y la moraleja es dolorosamente simple: después de ganar riqueza, dejamos de valorar a los seres queridos, y solo después de perderlo todo, nos acordamos de ellos. Natasa 25:02. 2023 en 11 y 12. Sí, y en el tercero podría contar que el orco amaba a la princesa. Y ella lo mató a traición. Pauline 11 y 5. 2023 en 9 y 14. En general, es imposible decir inequívocamente cuál es la moraleja de esta película, ya que aquí hay un estanque de ella, y resulta demasiado superficial destacar una. Por ejemplo, a través de la historia del rey de los tumanes, además de lo ya mencionado, el espectador aprende que una forma deshonesta y contraria a los principios de conseguir lo que se desea conducirá tarde o temprano a las consecuencias. También es importante subrayar, con la ayuda de la coacción y la fuerza bruta, no es posible que un tercero destruya las relaciones de los demás o mantenga a una persona cerca de él. Hay que elegir otros caminos, astucia, sabiduría, o no esforzarse en absoluto por conseguir tales cosas. Ahora el reino del destino solitario. Esta es mi historia favorita, la que me resulta más cercana e interesante estéticamente. Está claro que el guionista y el director trabajaron mucho en ella, mojándola profusamente con sus lágrimas creativas. Los celos, la incapacidad, la lujuria, la codicia, la avaricia, la estupidez, el anhelo, el egoísmo y la traición se transmiten aquí lo mejor posible. Me gustó especialmente el tema de la hermana del protagonista, a través de cuya personalidad se nos muestra el tipo de personas que
No crecen personalmente más allá de la edad de un niño, incluso después de muchos años. Se la ridiculiza, se la compadece y se la deja sin nada solo para mostrar lo destructiva que puede ser la dependencia de los seres queridos. Ante todo, es importante confiar en uno mismo, en sus capacidades y habilidades. Así que, estoy divagando y no he mencionado la moraleja del otro hilo, el rey y la tora. En este caso, el autor vuelve a ridiculizar los vicios humanos, muchos de los cuales ya he mencionado. Demuestra un poco dónde y eso sin contar la moralidad en el comportamiento de personajes menores como el bienhechor y el mercader. Donde se muestran dos tipos de personas. Uno suprime la codicia, el egoísmo y actuara de acuerdo con el principio, le enviara lejos por una petición para quitar un cuero cabelludo, y el otro, no pedirá mucho, simplemente lo tomara y lo quitara por un collar de oro. En fin, puedo hablar de esta historia para siempre. Pasemos a la última, la tercera. El reino de las montanas salvajes. Este arco trata sobre la ceguera, la perversión de los valores, las prioridades analfabetas. Preferir a tu hija a una pulga en términos de atención es una cosa, pero entregar a tu hija a un monstruo gratis por resolver el enigma. Asociado a él, otra muy distinta. Si al principio nos parece que el rey decidió darse un capricho de vejez, que hubo una cierta subida de estrógenos, que hecho sobre su lindo animal, al final se ve claramente que no quiere a su hija. Tanto es así que ella ni siquiera es una herramienta para él, sino una bonita basura que tirar por diversión. La heroína de esta historia es una mujer fuerte que no se derrumbó tras lo sucedido y superó con éxito su lección de vida. Como resultado de ello, se sentó en el trono y se convirtió en una verdadera reina e incluso consiguió que su padre recapacitara. Podemos concluir que aquí se hace hincapié en el tema de la vida y sus tareas, a veces crueles, cuyo paso te proporciona una recompensa y una iluminación a partes iguales. Para mí, Cuentos de miedo, en un primer momento fue una diversión descarada, luego se convirtió simplemente en Elena 8 y 5. 2023 en 1:52, admin.